Se hundió. De estrella mundial, ídolo de millones, a un accidente de coche que casi mata a un hombre. Cárcel, olvido y vergüenza pública. El hombre que humillaba campeones, que entraba a los estadios en alfombras voladoras, que cobraba millones por pelea, desapareció para siempre tras una sola derrota. Y en este vídeo vas a ver cómo una noche destruyó toda una carrera. Como un campeón invicto acabó solo, gordo, escondido en una mansión, sin entrenar, sin hablar, sin siquiera dar la cara. ¿Qué pasó realmente tras esa humillación en Las Vegas? Porque nunca pidió revancha. Y cómo terminó en prisión por casi matar a un inocente. Pero lo más loco es el secreto que nunca quiso que se supiera, y que solo se reveló años después. Quédate hasta el final, porque lo que verás te dejará con la boca abierta. Y sí, incluso vas a ver cómo es ahora, porque no lo vas a reconocer. Ahora sí, vamos al inicio. Porque este no es solo el ascenso y caída de un boxeador. Es la historia de cómo un dios del ring fue destruido por su propio ego. ¿Sabías que hubo un boxeador que decía cosas como voy a noquearlo sin despeinarme? Y luego lo hacía en un solo asalto, bailando, con las manos abajo, como si nada. Ese era Naseem Hamed. Récord invicto, más de 30 knockouts, entradas teatrales, oro, tronos, cadenas y hasta alfombras mágicas. A los 21 años ya era campeón mundial. Y no de cualquier cinturón, el WBO de peso pluma. No caminaba hacia el ring, volaba. No peleaba, humillaba. Y lo peor de todo, tenía razón. Era un fenómeno nunca antes visto. Con apenas 1,64 metros, destruía rivales mucho más altos, con un estilo totalmente loco, sin defensa clásica, con movimientos imposibles de predecir. Entrenado por el mítico Brendan Ingle, desde chico ya prometía, voy a ser campeón mundial, y a mi manera. Y lo cumplió. Arrancó como profesional a los 18 años, y en pocos años ya era británico, europeo y campeón internacional del WBC. Pero el punto de quiebre vino cuando destrozó a Steve Robinson en 1995 y se llevó el cinturón mundial. A partir de ahí, el príncipe se convirtió en el hombre más temido, odiado y adorado del boxeo británico. Cada pelea era un show. Luces, alfombras, música árabe, pasos de Michael Jackson. Y luego, ¡boom! Un KO que parecía salido de un videojuego. Era una fusión de cultura callejera con espectáculo de Las Vegas. Pero mientras el mundo lo veía como una leyenda en ascenso, dentro del vestuario empezaban los problemas. Su ego crecía más que su entrenamiento. Su disciplina comenzaba a desaparecer. Incluso su propio entrenador, Brendan Ingle, con quien llegó a la cima, terminó enemistado con él. Se volvió imposible de manejar, diría años después. Y el príncipe lo despachó con un ya lo superé. Su debut en Estados Unidos fue como una película de Hollywood. Madison Square Garden, luces, alfombra voladora, y un rival durísimo, Kevin Kelly. Esa pelea fue una locura. Hamed cayó 3 veces, pero igual lo noqueó en el cuarto asalto. Ese día, el mundo entero lo conoció. Adidas lo firmó. HBO le pagó millones. Salía en videojuegos, en Los Simpsons. Tenía relojes de $40,000 y viajaba en jet privado. Era el rey, el príncipe, y nadie parecía capaz de tocarlo. Pero algo cambió. Con cada nuevo cinturón, con cada nueva entrada teatral, su forma física bajaba. Su velocidad ya no era la misma. Su entrenamiento era más corto. Engordaba entre peleas. Y algo aún más grave. Empezó a evitar a los mejores. Se llenaba la boca diciendo que iba a pelear con Eric Morales, Juan Manuel Márquez, hasta con Mayweather. Pero esas peleas nunca llegaron. Su manager encontraba excusas, pero los rumores crecían. ¿Tenía miedo a perder el aura de invencible? Mientras tanto, seguía ganando, pero ya no con la misma magia. Los rivales no eran los mejores. Sus golpes eran más predecibles. Y aunque la gente seguía yendo a verlo, empezaban a murmurar que era puro humo. Y entonces llegó la noche del 7 de abril de 2001. Las Vegas. El rival, Marco Antonio Barrera, el guerrero mexicano. Táctico, fuerte, inteligente. Nada de show, todo estrategia. Hamed llegó confiado, sonriendo, prometiendo que lo iba a noquear antes del 6º round. Pero ese día, no pasó nada. Barrera no se dejó provocar. No se comió sus fintas. Le dio una clase de boxeo. Precisión, paciencia, técnica. Le cerró los espacios, lo frustró. Lo hizo fallar. Y al final, hasta lo estrelló contra el poste del ring. Una humillación simbólica. Ganó por decisión unánime. Sin debate.
sin discusión, sin caos, pero con una lección que lo destruyó por dentro. Y hasta aquí te pregunto algo. ¿Tú qué habrías hecho si fueras él? ¿Volverías a entrenar? ¿Pedirías revancha? Porque lo que hizo el príncipe fue otra cosa. Desapareció. Y lo peor viene ahora. Lo que hizo después te va a dejar helado. Pero antes de contártelo, suscríbete ahora mismo, dale like al vídeo, y comenta. Después de la derrota, silencio total. Ni entrevistas, ni excusas, ni ganas de revancha. Nada. Pasaron los meses. Los fans esperaban noticias. Un entrenamiento. Un cambio de entrenador. Una pelea grande. Pero Naseem no volvió. Un año entero sin noticias. Hasta que, de la nada, regresó. Pero no para enfrentar a Barrera. Ni a Morales. Ni a Márquez. Ni a nadie relevante. Volvió para pelear con un español desconocido, Manuel Calvo. El resultado. Una victoria aburrida por decisión. Nada de caos. Nada de magia. Y el público lo abucheó. Parecía un imitador de sí mismo. Más lento, más gordo, más inseguro. Casi sin moverse. Sin sus bailes. Sin su alma. Los comentaristas lo dijeron en voz baja. Esto no es el príncipe. Esto es un fantasma. Y después de esa pelea, otra vez desapareció. ¿Por qué? ¿Qué estaba escondiendo? Lo que muchos no sabían es que esa derrota contra Barrera lo había destruido psicológicamente. Ya no era invencible. Ya no era intocable. Ya no era el showman. Su entrenador de toda la vida, Brendan Ingle, lo dijo claro. No sabía quién era sin ser el príncipe. El golpe no fue solo físico. Fue existencial. Nunca pidió revancha. Nunca se atrevió a volver al ring de verdad. Y según algunos allegados, ni siquiera quiso volver a ver la pelea contra Barrera. Ni una vez. La negó. La borró. Como si no hubiera ocurrido. Y entonces empezó el otro cambio. El físico. Naseem empezó a engordar. Y mucho. Fotos filtradas mostraban a un hombre irreconocible. De 126 libras, pasó a más de 220. Barriga enorme. Cara hinchada. Caminar lento. Una sombra del campeón que fue. Las redes sociales se burlaban. Los tabloides lo destrozaban. Memes. Comparaciones. Humillación. Y él, callado. No respondía. No entrenaba. No aparecía en peleas. No daba consejos. No quería tener nada que ver con el boxeo. Y los rumores crecían. ¿Problemas de salud? ¿Depresión? Nadie lo sabía. Porque no hablaba. Un día, apareció en una entrevista. Sudando, jadeando, incómodo. La gente preguntaba, ¿es él? ¿Es realmente Naseem? Y si pensabas que lo habías visto todo. Ahora llega lo más oscuro. 2 de mayo de 2005. Sheffield. Naseem manejaba un auto de lujo. Un McLaren Mercedes SLR de 325.000 libras. Velocidad, más de 90 millas por hora. Curva ciega. Intentó adelantar a 2 autos. Y entonces, choque frontal brutal. La víctima, Anthony Burgin. Sufrió. Piernas rotas. Cadera partida. Columna fracturada. Más de 20 cirugías. Y quedó discapacitado de por vida. Y Naseem se fugó del lugar. Abandonó el auto. Y apareció más tarde, cuando ya era noticia nacional. Sí, el príncipe huyó. En 2006 fue condenado. 15 meses de prisión por conducción peligrosa. 4 años sin licencia. Solo cumplió 4 meses tras las rejas, con un brazalete electrónico. El juez fue contundente. Una conducción arrogante por un hombre arrogante que no pensó en nadie más. La prensa fue implacable. De ídolo a criminal. De rey a vergüenza nacional. La reina misma le quitó el título de miembro del Imperio Británico. Una deshonra brutal. Un símbolo de caída. Después de la cárcel, se encerró. Nada de prensa. Nada de peleas. Nada de deporte. Vivía en una mansión millonaria en Berkshire. Solo. Fuera del radar. Como si nunca hubiera existido. Y lo más fuerte es esto. Nunca se disculpó públicamente. Ni con la víctima. Ni con los fans. Ni con el boxeo. ¿Te imaginas a Tyson desapareciendo así después de perder? ¿O a Mayweather? ¿Quién hace eso? Alguien que se quiebra por dentro. Porque lo más escalofriante todavía no lo sabes. Lo que dijo en su última aparición pública, el día de su inducción al Salón de la Fama. Te va a volar la cabeza. Años de silencio. Años de misterio. Y entonces, en 2015, una chispa. El príncipe Naseem Hamed fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Motivo.
su impacto, su estilo, su revolución en el boxeo británico. Pero no todos estaban contentos. Los puristas del boxeo decían, Salón de la Fama, por solo 37 peleas, por no haber vencido a los mejores. Otros decían, lo que hizo no lo ha hecho nadie más. Él cambió el juego. Y el día de la ceremonia, todos esperaban ver al príncipe de antes. Pero lo que apareció fue otra cosa. En lugar del atleta ágil, confiado y explosivo, entró un hombre gordo, sudoroso, con dificultad para caminar. Tenía que sentarse cada pocos minutos. Se agitaba solo por hablar. Y sin embargo, cuando tomó el micrófono, algo volvió. Una sonrisa, un brillo, una chispa del pasado. Dijo, yo no solo boxeaba, yo entretenía. Hice que el boxeo fuera sexy otra vez. El público aplaudió, pero la emoción no era orgullo. Era nostalgia, era pena. Parecía un rey sin reino. En los años siguientes, apareció de vez en cuando. En ringside, en peleas de británicos. A veces en entrevistas breves con Sky Sports o BT. Pero siempre con el mismo tono. Presumido, arrogante, sin aceptar el pasado. Decía, nadie me podía tocar en mi mejor momento. Me fui porque ya no tenía nada que demostrar. Pero nunca hablaba de barrera. Nunca mencionaba la derrota. Y si lo hacían, cambiaba el tema. O soltaba frases como, yo gané esa pelea. Mentira, negación, dolor. Lo único claro era esto. El príncipe no quería recordar. Muchos ex campeones se reinventan. Entrenan a jóvenes. Comentan peleas. Se convierten en referentes. Pero Naseem no. No entrenó a nadie. No comentó combates. No se metió en ningún documental. Incluso cuando otros lo imitaban, lo nombraban o le rendían homenaje. Él se mantenía en silencio, como si el boxeo fuera un fantasma que no podía ver. Muchos lo invitaban a colaborar en proyectos, a escribir un libro, a contar su historia. Nunca aceptó. Un día, le preguntaron directamente, ¿por qué no vuelves al boxeo? Porque mi tiempo ya pasó, respondió. Pero lo dijo con los ojos bajos. Ya no era arrogancia, era tristeza, era un hombre roto. Porque la verdad es que no se fue por elección. Se fue porque no sabía cómo seguir sin su personaje, sin su corona, sin la ovación. Se fue porque había construido su vida entera alrededor de ser invencible. Y cuando perdió, se quedó sin identidad. Las últimas imágenes que circulan de él son impactantes. Apenas en sus 50s, pero parece de 70. Inflado, con problemas para moverse. Muchos lo describen como irreconocible. Reportes no confirmados hablan de dolor crónico de rodillas, hipertensión, posible depresión, y aunque se dice que financieramente está estable, vive en una mansión en Berkshire con vigilancia, alejado de todos. Casi nunca sale, casi nunca habla. Sus hijos, según se sabe, boxean de forma recreativa, pero ninguno ha querido ser profesional. Quizás por respeto, o quizás por miedo a repetir la historia. Dije que sería campeón mundial. Lo fui. Dije que lo haría a mi manera. Lo hice, pero no dije cómo terminaría. Esa frase la dijo una vez, en una entrevista olvidada. Casi como si supiera que la gloria no dura para siempre. Y tal vez, lo más triste de todo, es que el mundo aún lo recuerda, pero él ya no quiere que lo recuerden. Porque no es que el príncipe haya perdido una pelea. Perdió el personaje que le daba sentido a todo. Y cuando eso cayó, todo lo demás se vino abajo. Más de 20 años después de su última gran pelea, el debate sigue vivo. Los fans se dividen. Algunos lo llaman genio incomprendido, adelantado a su tiempo. Otros dicen que fue una mentira que se cayó en cuanto alguien lo enfrentó sin miedo. Y no importa cuánto tiempo pase, todos recuerdan esa noche en Las Vegas. No fue un simple pierde y vuelve. Fue un colapso total. ¿Quién más ha desaparecido así después de perder? No lo hizo Tyson. No lo hizo Pacquiao. No lo hizo Canelo. Solo él. Y eso dice mucho. Hoy en día, cuando ves rankings históricos de peso pluma, Naseem rara vez aparece en el top 10. ¿Por qué? Por lo corto de su carrera. Por no haber enfrentado a los más grandes. Por cómo terminó todo. Y sin embargo, ninguno dejó una huella visual tan poderosa. Nadie se vestía como él. Nadie hablaba como él. Nadie se movía como él. Cambió el boxeo británico. Abrió el camino a estrellas como Amir Khan, Josh Warrington, Carl Frampton. Demostró que un musulmán, hijo de inmigrantes, podía ser la cara del deporte en un país frío y conservador. Eso no se borra.
Tenía Naseem miedo. ¿Fue la derrota contra Barrera un accidente? ¿O una exposición? Porque si realmente hubiera sido el mejor, ¿no habría vuelto? ¿No habría pedido revancha? ¿No habría peleado con Morales? ¿Con Márquez? ¿Con alguien? Pero no. Desapareció. Y esa decisión, más que su récord, más que su título, es lo que lo define hoy. ¿Sabes qué peleadores modernos crecieron imitándolo? Tyson Fury, Billy Joe Saunders. Incluso Conor McGregor ha citado su estilo provocador. Porque Naseem inventó la combinación de boxeo y espectáculo. Él fue el blueprint del showman. Y aunque el final fue triste, nadie le puede quitar ese impacto. Hoy, el príncipe vive rodeado de lujos, pero encerrado en sí mismo. No entrena, no enseña, no comparte, solo observa, desde lejos. Y eso hace que muchos fans se pregunten, ¿por qué no ayuda a la nueva generación? ¿Por qué no está presente? La respuesta puede ser devastadora, porque tal vez sigue sin aceptar lo que pasó. Una vez dijo, lo peor de perder no fue perder, fue darme cuenta que yo no sabía quién era si no ganaba. Y esa frase resume todo. Todo lo que fue, todo lo que dejó de ser. No perdió solo un cinturón, perdió su identidad. Prince Naseem no tuvo un retiro épico, no tuvo una trilogía legendaria, no dejó una última pelea para cerrar su historia. Tuvo una desaparición, un accidente, una celda y un silencio. Y tal vez eso lo hace aún más trágico, porque había talento, había carisma, y había algo más, una fragilidad humana que nadie vio venir. Nos enseñó que el ego puede ser tu escudo, pero también tu tumba, que el talento sin disciplina puede brillar fuerte, pero no por mucho tiempo, que puede ser una leyenda en un round, y un olvido en el siguiente. Muchos años después, un periodista se acercó a alguien del círculo más íntimo de Naseem. Le preguntó, ¿por qué nunca volvió realmente al boxeo? Y la respuesta fue corta, directa, pero brutal. Porque no podía soportar verse sin su corona. No era miedo al ring, era miedo al espejo. Miedo a la versión de sí mismo que ya no era un dios. Miedo a volver y que nadie aplaudiera. Miedo a aceptar que el mito se había roto. La historia de Prince Naseem Hamed no es solo sobre el boxeo. Es una historia sobre lo que pasa cuando tu identidad depende de ganar. Cuando todo tu valor se mide en aplausos. Y el día que dejan de aplaudir, te derrumbas. Nos enseñó muchas cosas. Que el talento deslumbra. Que el carisma arrastra. Pero que sin humildad, sin base, sin mentalidad, todo eso se cae. Y cuando se cae, no hay trono que te salve. Y ahora te pregunto a ti. ¿Qué crees tú que fue lo que realmente lo destruyó? ¿La derrota? ¿El ego? ¿La presión de ser perfecto? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu opinión. Y si esta historia te impactó, si alguna frase te hizo pensar, si alguna imagen te removió algo por dentro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no solo hablamos de boxeo, aquí contamos vidas que suben, brillan y a veces se apagan antes de tiempo. Nos vemos en el próximo video.